Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Es la entrada que veían todos los prisioneros al llegar aquí. La puerta que nos dijeron que decía el trabajo te hará libre, pues era una vil mentira. Está pesada la puerta, porque pues llegabas a este lugar, una fábrica de la muerte básicamente. Ese letrero dice obviamente no cruzar y se disparará sin avisar. ¿Qué onda, tropa? ¿Cómo están? Hoy estoy muy contento de nuevo de estar con ustedes. Hoy nos encontramos en un lugar muy peculiar y súper importante en la historia de la humanidad, porque no nada más podría ser alemanes en la historia de la humanidad. Nos encontramos en un campo de concentración, se llama Sachsenhausen. Es uno de los campos de concentración que hay en Alemania. Existieron alrededor de 10.000 y es diferente a un campo de concentración, a un campo de exterminio. El campo de exterminio, como su nombre lo dice, es campo para la industrialización de la muerte. En este es un campo de concentración donde ponían a trabajar y explotar a las personas que llegaban acá. Como van a ver muchas cosas en este video, se los voy a ir enseñando lo que grabé, lo que podía grabar, escuchar de mi guía y se los podía transmitir. En la parte de atrás estamos en la entrada de este campo de concentración, una de las cosas más horribles de la humanidad y que nunca se debe de olvidar. Estos son, bueno, aquí estaban los barracones, como no están, fueron incendiados después de la liberación, porque está infestado de chinches, de ratas. Aquí cada uno de estos cuadros son barracones, los de atrás son, digamos, la enfermería, lo más parecido a los barracones que pudieron haber visto. Y todo acá estaba lleno de barracones. Aquí dormían por litera 9 personas. Y nos comenta la guía que lo mejor era dormir en la parte de arriba, por si la persona que moría estaba arriba, bañaba de todos los líquidos corporales al momento de morir a las demás de abajo. Y esta es la pista donde ponían a los donde ponían a las personas del campo de concentración a probar los calzados de los soldados. Caminaban 700 metros durante todo el día, aproximadamente 40 kilómetros diarios, para ver si el calzado era óptimo o no para mandárselo a los soldados nazis. Estamos en la prisión y la prisión está acá. Ustedes se preguntarán por qué hay una prisión dentro de una prisión o un campo de concentración, porque aquí metían a la gente importante, políticos, espías, personas que le importaban al gobierno nazi. Es impresionante, es una prisión dentro de una prisión, pero como les digo, de personas que son importantes para el régimen en ese tiempo, o personas que no podían morir porque querían intercambiar. No reconozco la bandera, pensaría que era Rusia, pero no sé. Uy, acá hay una persona importante de la Segunda Guerra, yo creo, inglés, obviamente. Y así cada uno tiene
Italia, podría ser. Ah, no, Polonia, supongo. Miren, así se veían las camas, eran de paja. Su mesita, su silla, su reja y el colchón era de paja, básicamente. Es por eso que cuando les digo que en las literas cuando moría una persona era bastante desagradable estar abajo. Estos son los baños. Supongo que este es para bañarte y este es como para migitorio y de otras necesidades. Este cuarto no sé qué es, podría ser acá. Ah, ok, aquí están los baños, las tazas de baños. Y hay un migitorio bastante nuevo, no sé si eso sea parte del lugar. Pero miren qué viejo se ve. Pequeña cama. Aquí dormían hasta 3 personas en una cama así de pequeña y era una litera de 3 niveles. Es inhumano. Miren, aquí están todos los dormitorios. Déjenme ver si se puede ver. Están las literas que le digo. 1, 2, 3, 9 personas. Personas bastante robustas, era imposible. Podría decir que este es el uniforme que tienen que usar las personas que estaban en el campo de concentración. Se les asignaba un triángulo de color. El color rojo era para los comunistas, pero cuando tenían 2 triángulos es porque eran judíos. Entonces podría decirse que eran judíos con ideologías comunistas. El negro era para las personas que estaban adictos. El color rosa era para los homosexuales. El rojo para los comunistas. El verde para los asesinos. La estrella de David para los judíos. Y así te clasificaban cuando entrabas al campo de concentración. No. Estos chicos son miembros de la SS disfrazados de prisioneros. ¿Pasamos aquí? ¿Por qué veíamos vestidos a los soldados de la SS vestidos de esta manera? Era porque ellos, el régimen nazi vendía publicidad falsa de que la gente que entraba al campo de concentración o a los campos de concentración iban a rehabilitarse de lo que ellos inventaran de lo que se tenían que rehabilitar, pero en realidad era mentira, eran personas que iban para ser explotadas. Sin embargo, en las fotos que vendían al público se ven gente fuerte trabajando juntos, y lo que en realidad era de que todos las personas que llegaban ahí estaban desnutridas, demasiado flacas, en condiciones muy precarias. Hay que aclarar que aquí nada más venían gente que no era judía, porque para el régimen nazi los judíos no servían para nada, según ellos, y eran mandados directo al campo de exterminio. Hasta el final de la guerra, cuando ya les faltaba mano de obra, empezaron a mandar también judíos a Sachsenhausen, pero en sí fueron muy pocos meses los que habitaron ahí judíos. Una de las cosas que dejó la Segunda Guerra Mundial, que fue como enseñanza, fue que la publicidad es fundamental y es muy poderosa para cambiar la percepción del ser humano. El memorial comunista. Son un ejemplo de 17.000 soviéticos asesinados en este campo de concentración, todos civiles. Estas eran las entradas principales donde llegaban los prisioneros. Todo muy bonito, se veía muy bonito. Ahí vivía el oficial, asesinos de escritorio. Pero nunca, aquí también era otra entrada, pero la entrada principal para el campo de concentración y lo único que iban a volver a ver es esa puerta que les acabo de enseñar. Y pues bueno, tropa, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya sido de bastante interés, que hayan aprendido un poquito más acerca de la Segunda Guerra Mundial, de Alemania, de este campo de concentración.
que les haya interesado sinceramente. A mí Alemania es uno de los países que más me ha interesado su historia. Sobre todo siempre recordar que esto sucedió y seguir enseñando a las futuras generaciones para que no se olvide. Tiene 73 años que pasó esto y se puede repetir. Esperemos que no, que siempre se siga recordando esto para que las generaciones, las futuras generaciones sepan lo que pasó en esta parte del mundo, que afectó no nada más a esta parte del mundo, afectó a todo el mundo, y los horrores que se vivieron en esta zona. Espero que les haya gustado, por favor compártanlo mucho, cuídense mucho, bye.